En nuestra ciudad, como seguramente en muchísimas otras, convivimos con conceptos o con nociones, con algunas afirmaciones que las damos como buenas de hecho, sin preguntarnos si es así o no. Estos conceptos, muchas veces transformados en certezas, definen la manera en la que vemos y entendemos la ciudad. Por eso proponemos interrogar esas cuestiones que parecen tan sólidas, esas certezas, ponerles pequeños signos de pregunta a cada una de esas afirmaciones. Poner a la ciudad en cuestión, en debate, volver a pensarla, pero no para buscar nuevas certezas, sino para analizarla sin estereotipos. Si vale como ejemplo, muchas veces decimos, Río Tercero es una ciudad industrial, o decimos, en esta ciudad el progreso es permanente. Entonces, la propuesta es ponerle signos de pregunta a esas afirmaciones. ¿Fue una ciudad industrial? ¿Lo es todavía? El progreso, si fue permanente, ¿aún lo es? ¿Lo será? Incluso cuando hablamos de progreso, ¿qué decimos cuando decimos progreso? Poner a la ciudad en cuestión no significa encontrar grandes respuestas, sino más bien enriquecer con nuevas preguntas. Comenzamos un nuevo ciclo de un nuevo programa de televisión. Les damos las bienvenidas a todos los televidentes que están del otro lado. Mi nombre es Alexis Sordo y voy a presentar a mi compañero que va justamente a estar en todos los programas, Sergio Colautti. Bueno, muchísimas gracias, un gusto estar aquí. Se nos ocurrió inventar un programa, diseñar un programa que tenga que ver con pensar la ciudad. Y como queremos pensar la ciudad, empezamos también a pensar nombres que tengan que ver con eso, que digan eso, y pensamos algo así como la ciudad en cuestión. Porque nuestra idea también es cuestionarla un poco. No es solo hablar bien de nuestra ciudad, a la cual queremos, sino también ponerla en cuestión. Eso es. Quizás no para decir la ciudad cuestionada, sino que la ciudad en cuestión remite a la ciudad desde interrogantes, desde muchas preguntas. Nosotros queremos hacer preguntas, abrir el juego de la interrogación. Y la primera pregunta que nos surgió es ¿qué somos? Y es por eso que este programa vamos a trabajar qué somos alrededor de estas ideas, a veces tal vez más mitológicas, a veces sí, asentadas en cosas reales. Si somos una ciudad netamente industrial, somos una ciudad agropecuaria, sí, si tenemos alguna posibilidad de diseñar alguna otra ciudad hacia adelante. Eso es. De alguna manera, de construir las certezas que manejamos a diario sobre las ciudades, ¿no? Esta es una ciudad industrial, esta es una ciudad donde ocurre tal cosa. Bueno, eso es así, queremos preguntarnos y preguntar eso. Para consultar a los que saben mucho más que nosotros de estas cuestiones, pensamos en algunos invitados, como por ejemplo la licenciada Mariana González, el contador y profesor Denis Cravero, y también para tener una perspectiva más histórica sobre estas cuestiones, el profesor Cristian Primo. Nos adentramos en la temática, si te parece, Sergio, entonces. Así es. Y bueno, nada, y los pongo a disposición del primer programa. Eso es, vamos a interrogar. Y vamos a comenzar este bloque, como decíamos y como lo anunciábamos al comienzo, tratando de dilucidar o dejar algunas preguntas en realidad sobre qué somos en la ciudad de Río Tercero, cuáles son nuestras principales actividades y qué podemos ir pensando hacia el futuro. Para eso tenemos invitados, ¿no es cierto, Sergio? Así es, tenemos el gusto de tener como invitado en este primer programa a Denis Cravero, que es contador público, es también docente de Ciencias Económicas en la ciudad de Río Tercero y empresario. Así que le agradecemos que nos acompañe en esta entrevista y le vamos a hacer esas preguntas que venimos formulándonos y que le vamos a repetir también a otros invitados que van a aparecer en el programa. Denis, si tuviera que definir a Río Tercero, para alguien por allí, incluso para alguien pensando en una persona que no sea de Río Tercero, ¿cómo definirías a Río Tercero en su matriz productiva? Bueno, antes que nada agradezco la posibilidad de participar. Gracias, Sergio, Alexis.
La verdad que Río Tercero desde su inicio tuvo la posibilidad quizás de ser una localidad como las que había en el resto de la provincia de Córdoba, y tuvo la posibilidad de, en el año 38, de contar con una fuerte inversión pública que se instala fábrica militar, y eso hace que cambie radicalmente la proyección que tenía Río Tercero hacia adelante. Y eso se ve actualmente en la manifestación de su matriz productiva, que un poco es la idea que hablemos, y también la proyecta hacia adelante con esa base que es fundamental. Muchas veces es curioso hablar del departamento, cuando hablamos del departamento Tercero Arriba, que la cabecera sea Oliva, y que muchas administraciones públicas estén situadas en Hernando. Lo que pasa es que en el año 38 duplicaban la población, tanto Oliva como Hernando, a lo que era Río Tercero. Estamos hablando de aproximadamente 4.000 habitantes para el año 38 y se cuadruplica en el año 50. O sea que, digamos, la instalación de las industrias en Río Tercero también definió parte de la identidad de la ciudad y lo poblacional. Me arriesgo a decirte que Río Tercero, si no hubiese tenido ese impulso, sería una localidad más de las, por ejemplo, sin menospreciarlas, por supuesto, pero las que tenemos sobre nuestra ruta. Es decir, Río Tercero era una población aproximada a la cantidad de habitantes, como era la localidad de Tancacha, por decirte, y a partir de ese fenómeno es una explosión demográfica, porque siempre se habla que donde está la posibilidad de encontrar el trabajo, es decir, se localiza, esto también está previsto en las promociones industriales. Lo mismo pasa con Tierra del Fuego, por ejemplo, o con Villa Mercedes en San Luis. Son poblaciones que si uno las analiza antes de las promociones y después de las promociones industriales, el despegue en la cantidad de población es exponencial. Esto trae aparejado de que madre de industrias, algunos la denominan las fabricaciones militares, porque eso no solamente produce una ocupación y empleo de gran cantidad de trabajadores, la posibilidad de que se produzcan movimientos migratorios hacia la ciudad, y eso hace que haya un ingreso importante económico que favorece el consumo, y cuando hay consumo hay necesidad de producir. Y cuando vos necesitas producir, necesitas empleo. Entonces se genera lo que en la economía hablamos del círculo virtuoso, que por supuesto es importante tratar de sostenerlo y sustentarlo en el tiempo. Hablamos de la característica poblacional de Río Tercero, y si uno lo piensa, hay segundas generaciones de familias que se han instalado solo por trabajo en la ciudad. Sí, seguro. Fácilmente corroborable, ¿no? Sí. Me parece que es muy interesante lo que nos aporta Denis, en el sentido de que ahí, con la fábrica militar y las otras empresas después, en ese polo hay como una matriz, como un perfil de la ciudad. La pregunta sería si en la actualidad se mantiene ese perfil, o te parece que ha... Bueno, todos sabemos de que la situación trágica que tuvo la ciudad causó un freno a todo ese impulso, ¿no? Si uno analiza las estadísticas de los censos, Río Tercero venía creciendo fuertemente hasta justamente ese momento. Logra una población aproximadamente de 40, 42.000 habitantes y se estabiliza. Le cuesta como le cuesta a cualquier otra población de la provincia, ¿no? Por eso decía que el diferencial, ese plus que logró aproximadamente el año 40, la instalación de fábrica militar, genera una línea o un eje, un vector que lo va a mantener, porque la industria generaba la necesidad de otras industrias satélites, y eso es un efecto en cascada donde potencia a todo el aparato y el tejido productivo. Sin duda Río Tercero fue sofisticando incluso la posibilidad de los servicios gracias a eso, porque al haber mayor cantidad de población, también se necesitan más servicios. Y entonces en la economía también hablamos de las localidades en general
tienen, sobre todo de la pampa húmeda, la característica de ser con una base agrícola, pero si a la base agrícola le sumás lo industrial, generas una sociedad demandante de servicios cada vez más sofisticados, claro, como decía, y eso genera que todas las localidades vecinas acudan a consumir a la localidad principal, como pueden ser, para nombrar otras, que estamos con cierto distanciamiento, Villa María, Río Cuarto, la posibilidad de las comunicaciones, la logística también hace su trabajo. Río Tercero, en cuanto a eso, me parece que no está sobre una ruta nacional y eso también le genera quizás alguna restricción, ¿no? Y alguien que ha trabajado mucho en datos, especialmente en el siglo XXI, es la licenciada Mariana González. Sí, nosotros consultamos a la licenciada Mariana González sobre estas mismas temáticas y la opinión de ella la escuchamos a continuación. Río Tercero es una ciudad industrial, nos reconocemos a nosotros mismos como una ciudad industrial, nuestro himno nos identifica como una ciudad industrial. Creo que hay distintas formas de analizar la actividad económica de la ciudad. Lamentablemente no tenemos datos actuales, lo que tenemos es el único censo económico que se hizo en la ciudad de Río Tercero, allá por el año 2004-2005, que también se hizo un censo de actividad agropecuaria, que eso nos permitió trazar una línea de base respecto de la configuración de la actividad económica de la ciudad. Y basados en ese dato censal y algunas actualizaciones posteriores, sí podemos decir que desde el punto de vista de la cantidad hay más comercios que industrias, pero desde el punto de vista de la facturación, es decir, de cuánto influye cada una de las actividades en el Producto Bruto de la ciudad, claramente la actividad industrial es la que domina. Si ha habido un cambio en este entramado, en esta configuración de la actividad económica de la ciudad a través de los años, creo que sí, en el sentido de el tipo de actividad industrial que se realiza en Río Tercero. Respecto de si esta matriz, entendido como entretejido de actividades económicas, puede cambiar en el futuro, creo que esto va a estar más atravesado por la tecnología que por otras cuestiones que tengan que ver con la macroeconomía argentina. Me parece que la posición estratégica que tiene Río Tercero en una región agrícola muy importante y la especialización que hemos alcanzado fundamentalmente en la industria metalmecánica, creo que ha definido este entramado y que si apostamos a apoyar a esos sectores, vamos a poder consolidarnos como un polo importante en Córdoba. Sin embargo, como dije al principio, creo que lo que hizo la pandemia fue acelerar algunos procesos que ya se venían dando. Entonces, creo que si hay algún cambio podría darse por el lado de la incorporación de tecnología. Y esto también, por supuesto, afecta directamente al comercio. El comercio, además de haberse visto muy golpeado en este último tiempo por los cierres, incluso cierres hasta injustificados. Escuchábamos a la licenciada Mariana González. Interesante el tema de los números. Digo, Río Tercero estuvo post siglo XXI, muchos estudios alrededor de qué pasaba en la producción y después eso se ha perdido el seguimiento del estudio de la cuestión censal alrededor de qué pasa en la producción de la ciudad. La importancia de diseñar políticas desde los datos, ¿no? Sí. Si te parece, volvemos con el invitado, claro, porque también tenemos ganas de preguntar cómo veías a Río Tercero hoy, pero con miradas hacia el futuro. En este dilema, si somos industriales, si somos agropecuarios, si tenemos posibilidad de algo nuevo. Sí, como veníamos desarrollando anteriormente, la matriz productiva de Río Tercero tiene la ventaja de ser mixta y
en la actualidad la industria ha diversificado las posibilidades en cuanto a la producción. Encontramos una gran variedad de productos que se pueden producir y dentro de las que, por supuesto, también tienen un perfil agroindustrial, metalmecánico, pero también de la industria alimenticia, entre otros, ¿no? Creo que lo que se viene es encaramarse en lo que es la cuarta revolución industrial, que ya es un fenómeno que la tecnología, que Marena también comentaba, va a ser fundamental en cuanto al conocimiento y al manejo de la información. Creo que la velocidad de los cambios que se van a ir produciendo tienen que ver también con la posibilidad de gestionar grandes cantidades de información que todo el mundo tiene acceso. Es decir, cualquiera de nosotros tiene información que supera prácticamente nuestra capacidad de análisis y por eso ya está la inteligencia artificial ayudando con sus aplicaciones y sus robots tecnológicos a procesar y darnos una conclusión. El ser humano no va a ser reemplazado porque siempre va a ser el que va a poder tener una visión del momento del entorno que es tan cambiante. Creo que Río Tercero tiene esa gran posibilidad de tener, volviendo a un desarrollo industrial, y cuando hablo de desarrollo no es solamente crecer, porque no es lo mismo crecer que desarrollarse. Río Tercero tuvo la capacidad en otras décadas de que ese crecimiento lo transformó en desarrollo, en infraestructura, que por supuesto que hay que seguir sosteniéndola. Y da la sensación de que, por lo menos en los últimos 15, 20 años, comparándola con otras ciudades de la provincia de Córdoba, caso Río Cuarto, San Francisco, Villa María, para compararlas con ciudades más o menos similares, Río Tercero se quedó ahí, en ese camino de desarrollo. Es importante lo que vos decís, porque Río Tercero ha perdido en cantidad de población. Creo que habíamos llegado a un 5º lugar y creo que actualmente debemos estar en un 7º lugar. Y quizás perdamos con otras ciudades. Los últimos censos poblacionales es llamativo cómo las Sierras Chicas, por ejemplo, crecieron en población. Y también poblaciones que son, prácticamente podemos llamarles satélites de grandes ciudades, como Holber, por ejemplo, en Río Cuarto, o como Villanueva en Villa María. En otros momentos era impensado quizás, pero me parece que el fenómeno que se viene también hacia adelante es que la gente va a tratar de descomprimir las grandes urbes para justamente lo tecnológico, y cuando tengamos conectividad y la posibilidad desde nuestra home office poder interactuar hoy con todo el mundo, vamos a ganar en la deslocalización y perder esa presión de ciudades saturadas de gente, ¿no? Río Tercero, en cuanto a eso, también ojalá tenga la posibilidad de retener los jóvenes, ¿no? Que es importante. Normalmente las migraciones se producen, como hablamos anteriormente, donde está el trabajo. O el estudio. O el estudio, Claro. y el estudio, por supuesto, que la educación, que es, digamos, con la pandemia fue duramente castigada, digamos, en la imposibilidad de seguir con la regularidad que se venía haciendo. La educación es fundamental, el conocimiento, como te decía, y la posibilidad de tener a un trabajador no tan operativo, sino inteligente, porque va a tener que convivir con la inteligencia artificial, va a tener que convivir con un robot o con una máquina que va a tener que ajustarla para las modificaciones o los ajustes, la sintonía fina que se podría decir. No me quiero olvidar de decirte que también siempre soñé con un perfil turístico, o sea, de poder convocar, estamos en las puertas de entrada de los valles, claro. Y la verdad que podría la ciudad, si pensamos en los años 70, Sergio seguramente recordará, nuestro río aglutinaba una gran cantidad de gente. Y fíjense el fenómeno de lo que logró Almafuerte, ¿no? Y también en este fenómeno de la población que no crece y que vamos quizás perdiendo algunos terrenos,
me pregunto, ¿y Almafuerte no está absorbiendo mucha gente de Río Tercero con este mismo fenómeno que se produce con Villa María y Río Cuarto? Claro, una buena pregunta que se agrega a las preguntas Digo, que queremos hacer. es amplísimo el tema para desarrollar y no se va a agotar con esto, ¿no? Sí, también es la idea de dejar preguntas, más que dar Exactamente. respuestas. Sí, la idea del programa es interrogar. Y, Sí. y en eso también lo planteamos, a ver si Río Tercero podría plantearse para adelante algún desarrollo que no esté vinculado estrictamente a lo industrial, sino que pueda jugar con la idea de un polo turístico, de un polo ambiental, de un polo educativo, ¿por qué no? Y esas ideas no están en el centro de la escena pública discutiéndose hoy en día en la ciudad. Sí, yo creo que los grandes desafíos que es importante en este tipo de charlas es pensar en desafíos, ¿no? Es que el agro le pueda dar mayor valor agregado a la producción, esa es una materia pendiente a nivel nacional, ¿no? Es decir, en algunos, se empiezan a ver algunas plantas procesadoras de granos que producen aceites o otro tipo de subproductos. Creo que es un paso que hay que dar. Lo que se viene, que ya está, pero se va a seguir potenciando, es el comercio electrónico. Esto que no necesitas estar en el pleno centro de una ciudad para ofrecer tus productos. Hoy es impensado en 2 décadas hacia atrás que vos podías hacer compras de productos que hoy no están disponibles porque no hay comercio que tengan el tecnicismo a lo mejor de algún determinado elemento, pero sí lo podés conseguir rápidamente por internet y a las 48 horas lo tenés disponible en la puerta de tu casa. Y hay que ver cómo una ciudad como Río Tercero puede acoplarse a ese esquema. Por eso la logística creo que también es, los centros de distribución son fundamentales, ¿no? Claro. Y para tener ese tipo de actividades necesitas servicios que puedan potenciar la posibilidad de circular y hacer distribución de los bienes, ¿no? Algo fundamental, todo esto que estamos hablando está dominado. Mariana hizo un comentario sobre lo macroeconómico, en eso yo ahí voy a hacer una observación. Creo que lo macroeconómico es fundamental porque un empresario, un industrial o cualquier actividad económica se mueve por las posibilidades que tenga en cuanto a la certidumbre. Y lamentablemente nuestra economía en los últimos tiempos, pero no estoy hablando solamente de 4 o 5 años, sino de décadas, venimos en una situación de ciclos muy fuertes, económicos y muy marcados, de auge y de caída. Y eso hace de que es muy difícil planificar a futuro y de lograr inversiones que son significativas. Es decir, las que a lo mejor inversiones que puedan absorber 50 puestos de trabajo, 100, 200 puestos de trabajo. Y las rigideces laborales que esto también da materia para discusión y es justamente dejarlo planteado. Podemos tener 2 bibliotecas al sentido. El mundo está mucho más flexible en lo que es la contratación laboral. No por eso significa la precarización laboral, es muy distinto. Y esto hace, como les decía, que las posibilidades de crédito, hablando a nivel macro, es decir, gestionar la posibilidad de que el industrial o el empresario o el emprendedor, porque no me quiero olvidar del emprendedurismo del muy pequeño emprendedor, porque digo, hay un fenómeno que por ahí se pierde de vista y que siempre rescato, que alguien que emprende se autoemplea y le desactiva un problema a la administración o el sector público, que cómo hacer para que esa persona pueda dignamente conseguir una inserción laboral en relación de dependencia. Entonces, partiendo, fíjate vos, de la importancia de un emprendedor que logra autoemplearse y generar sus ingresos y sus posibilidades para crecer y desarrollarse. Y esto a nivel macro, y por supuesto que desde el sector público, hablando de las jurisdicciones ya provinciales y municipales concretamente, es tratar de gestionar todo ese tipo de posibilidades, oportunidades que se van generando como promociones e información que tienen a lo mejor otra capacidad para absorber de la aldea global, ¿no? Denis, nosotros te agradecemos la visita. No sé, Sergio. Así es. Sí, no, estaba pensando que las cuestiones que se fueron desgranando nos interesan una a una, ¿cierto? Cualquiera de esas cuestiones y generan nuevas preguntas
nuevas posibilidades, digamos, que seguramente en programas sucesivos iremos intentando desarrollar, ¿no? Por ejemplo, yo me estaba preguntando, escuchándote, si en cuanto al turismo, Río Tercero, digo Río Tercero como sociedad, ¿no? Tiene una agenda en turismo, sobre todo hacia adelante. Si tiene una agenda en seguridad hacia adelante, es decir, para el presente y para el futuro, con lo que ello implica para la historia de la ciudad, ¿no? También en lo ambiental, ¿cuál es la agenda ambiental de la ciudad? Y los vínculos que tiene todo eso con la educación. O sea que, planteándolo así, tendríamos para muchos programas y para muchísimas preguntas para seguir desgranando, ¿no? Pero por las aproximaciones y por el desarrollo, digamos, de los interrogantes que planteamos, te agradecemos mucho tu opinión, ¿no? Bueno, Alexis nuevamente y Sergio, les agradezco la posibilidad de participar. Son temas que para movilizar quizás a agendas, como decís vos, los costos normalmente de los crecimientos y los grandes desarrollos económicos son la ecología muchas veces, y también debe ser tenida en cuenta justamente con la seguridad. Otro gran tema que seguramente abordaremos en algún programa posterior. Gracias, Denis. Gracias a ustedes. En un ratito seguramente vamos a estar también vinculando el tema de las producciones en la ciudad de Río Tercero y diferentes etapas históricas, cómo nos hemos ido poniendo a la luz a las diferentes etapas históricas de la Argentina y del mundo, seguramente con un especialista en historia y en producción. ¿No? Así es. Y decíamos que en este bloque íbamos a trabajar el perfil de la ciudad, pero desde una mirada más histórica, y es por eso que tenemos un invitado especial, ¿no es cierto, Sergio? Sí, así es. Tenemos el gusto de tener aquí al licenciado en Historia Cristian Primo, que nos va a dar justamente esa visión histórica. Y sobre eso me gustaría a mí consultarlo de Cristian por algo que desarrollamos en el programa en algún punto, que tiene que ver con aquello que denominamos Río Tercero como ciudad industrial. Sí, en la perspectiva histórica podemos ver que el Río Tercero sigue siendo una ciudad industrial, pero la pregunta es, ¿del mismo modo que fue? ¿Con el mismo perfil? ¿Con las mismas características? Bueno, gracias a los dos por la invitación. Bien, Río Tercero logra un desarrollo, yo digo, a partir de que fue una ciudad modelo dentro de lo que fue el estado de bienestar keynesiano, que de alguna forma fue una manera o una matriz de desarrollo emergente y de emergencia. Es decir, a partir de la crisis del 30, cambia de alguna manera o comienza a cambiar el patrón productivo, y es decir, la Argentina combina de manera mixta un perfil agroexportador y un perfil de industrialización liviana, como se le llama, o como se le llama en economía. Es decir, tiene que combinar estos dos aspectos debido a la crisis. Y dentro de la División Internacional del Trabajo, Argentina comienza a cumplir ese rol, digamos, dentro de en la geopolítica, como se llama, como un país miembro de una región que estaba dentro del tercer mundo. Argentina va a cumplir un rol bastante importante con números, digamos, altos en cuanto a producción en relación a los países vecinos. Es decir, siempre se habla del ABC, Argentina, Brasil, Chile, pero siempre Argentina siendo en Latinoamérica en aquellos años como la primer potencia económica, la primer potencia en cuanto a desarrollo industrial, siempre hablando de la industria liviana, entiéndase alimentos, bebidas, textiles, electrodomésticos. Pero de a poco, digamos, en los años 30 y 40 se va empujando, la Argentina va ingresando, digamos, en la División Internacional de Trabajo ya en un perfil de una industrialización que va rumbo también a lo militar, a la metalmecánica y a la química y a la siderurgia. Es decir, en ese contexto histórico, Río Tercero tiene un rol fundamental para nosotros, evidentemente, porque Río Tercero ha sido una ciudad modelo de ese modelo económico de estado de bienestar keynesiano y de desarrollo industrial. Es decir, ¿por qué Río Tercero, que está en el centro de la provincia de Córdoba, y Córdoba, que es la provincia más mediterránea junto a San Luis de la Argentina? Porque todavía en aquellos años, digamos,
estratégicamente las instalaciones militares se hacían en zonas lejanas a las fronteras para evitar los ataques aéreos, etcétera. ¿Fue fábrica militar la que abre la puerta al resto de las industrias químicas? ¿Por qué Río Tercero, digamos, claramente desarrolló porque industria química van, y no otra cosa? claramente porque van de la mano, es decir, al tener una instalación, una estructura de fabricación militar que tiene también necesita de materia prima química, eso llevó de la mano la instalación ahí nomás del Departamento de Producciones Químicas de la fábrica, Atanor y Petroquímica años después, y algunas otras químicas más que bueno, de menor renombre, pero que también habían funcionado. Y eso le da, bueno, se ve en Río Tercero, se transforma en una ciudad receptora en cuanto a lo demográfico, hace crecer demográficamente la ciudad muchísimo en los años 40, 50 y 60 fundamental. De hecho, ha sido, insisto en esto de que Río Tercero fue el modelo de ciudad del estado de bienestar keynesiano porque tenía un desempleo menor al 3%, es decir, menos de 3 personas desocupadas cada 100 habitantes. Es impensable hoy. Impensable, y eso la ha hecho receptora demográficamente de población de la región y de otras provincias. Hay una cuestión común que ya lo trabajamos. Evidentemente Río Tercero tuvo una etapa de auge y también una etapa como de quiebre o de parálisis alrededor del desarrollo. ¿Cuándo pones vos esa etapa de quiebre? Esa etapa comienza a finales de los 70, donde, bueno, en la región se va a instalar, por supuesto, que la central nuclear de Embalse, que va a absorber más mano de obra y bastante de Río Tercero, la construcción de Petroquímica también, como las dos últimas empresas, digamos, grandes, estatal y mixta privada, digamos. Pero la cuestión que esas fueron las últimas grandes empresas que se van a instalar. Ya en los 80 comienza a verse por la crisis, digamos, y el ingreso a una nueva etapa de acumulación dentro del sistema capitalista, que es el neoliberalismo, y va a afectar. Como Río Tercero había sido una ciudad modelo del modelo de estado de bienestar keynesiano y se había agotado esa matriz productiva, bueno, por supuesto que iba a comenzar la desarticulación de esa estructura, digamos, y de todo ese núcleo industrial, de ese polo industrial, químico, militar, siderúrgico de Río Tercero, se iba a empezar a desarticular. O sea, claramente, finales de los 80 y los 90, y bueno, y nosotros tenemos como colorario las explosiones del 95, el atentado y también porque cambian las relaciones, digamos, a nivel geopolítico. Es decir, dentro de la División Internacional del Trabajo, ya la Argentina no tiene permitida la venta de armas, salvo de hacerlo de la manera que se hizo en el 95, de manera ilegal. Es decir, ninguna de las potencias o de los que juegan fuerte arriba y que son fabricantes de armas, más allá de los Estados Unidos, China y Rusia, lo permitirían, o Francia, Gran Bretaña, Israel, que son los grandes aportantes de armas. Es decir, ¿quién le va a permitir, digamos, vender armamento a la Argentina y que Argentina pase por arriba de...? Por eso cuando hoy hay discusiones en relación a la reactivación de fabricaciones militares y del perfil industrial que tiene que tener la fábrica, por ahí escuchamos decir por la calle que la gente dice, bueno, deberíamos de manera controlada volver a fabricar armas o lo que sea. Y bueno, es un discurso absolutamente erróneo, falso, porque la Argentina en la División Internacional del Trabajo no le puede vender armas a absolutamente nadie. Sí, es decir, Bueno, y ahí nos deja el puntapié para decir, bueno, ¿cómo lo ves a nivel futuro? Ya que por lo menos en los últimos 15, 20 años, y como decías, en los 70 fue la última vez que se instalaron dos grandes industrias en la región, ¿qué nos depara el futuro teniendo en cuenta que parece que la cuestión va alrededor de las nuevas tecnologías y la Big Data, digamos? Sí, yo creo que también después, digamos, después de la crisis del 2001 también hay otras empresas o otras industrias que se afianzaron, la metalmecánica relacionada, por ejemplo, al agro, a Scanelli, hay que nombrarlos, o los hidroelevadores y otro tipo de empresas también relacionadas a lo industrial que siguen funcionando y funcionan muy bien. Scanelli es una de las grandes plantas, digamos, no solo de Río Tercero, sino de la región y de la Argentina en cuanto a la producción de herramientas relacionadas al agro, a lo agroindustrial. Son industrias más chicas que también generan trabajo y desarrollo.
Sí, por supuesto, pero a un nivel macro, diría Sí, yo, sí, porque son empresas muy grandes, a la altura de empresas de los polos, digamos, industriales de la Argentina, como el cordón de la ciudad de Córdoba, el cordón industrial de Rosario o el de Zárate Campana en Buenos Aires. Son empresas que tranquilamente podrían estar instaladas allá. Lo que digo es que, bueno, allí tiene que haber un reacomodamiento de acuerdo a las demandas tecnológicas industriales del momento, ¿sí? En ese sentido, como decís vos, lo relacionado a la Big Data, lo relacionado a la tecnología, vemos que si uno hace una planificación a 10 años o a 5 años, por allí se queda corto en cuanto a la evaluación de la microeconomía y la macroeconomía, porque evidentemente el avance tecnológico ocurre de a meses. En 6 meses puede cambiar absolutamente la tecnología en la Big Data. ¿Y ves alguna posibilidad alrededor de, como decíamos recién con Sergio, el turismo, transformarnos en un polo educativo? Yo creo que debe ir más hacia las dos cosas, por supuesto. Yo siempre veo viable todo, solamente hace falta acuerdos, pero creo muy importante en cuanto a la educación que deberíamos ya dar el paso de tener una universidad pública. Tener una universidad pública y recibir el financiamiento y coordinar universidades públicas, universidades privadas, las dos cosas. Es decir, en cuanto a la oferta de carreras, de alguna forma no pisarse en cuanto a las carreras que ofrece cada institución, y de esa manera articular y ir hacia lo más relacionado a la tecnología. Una tecnología más al estilo, diríamos, bueno, soñando un poco Silicon Valley, ¿no? Pero si bien sabemos que también el control tecnológico se da a nivel geopolítico y a nivel, es decir, en la División Internacional del Trabajo se dificultaría mucho, pero bueno, digamos, en cuanto a cerebros, por así decirlo, hay mayor libertad en eso y, digamos, la manera de apuntar hacia allí yo creo que sería con la universidad pública articulada con las universidades privadas y, por supuesto, con las instituciones de Río Tercero que, de alguna manera, puedan empujar hacia la concreción de eso y generar estos espacios o núcleos o micro lugares que proyecten la producción de una tecnología relacionada a la tecnología de punta. Claro, lo que decís vos sobre la posibilidad de una universidad pública en la ciudad podría tener como referentes, por ejemplo, lo que ocurrió en Villa María y en Río Cuarto, en donde la inserción de la universidad fue un antes y un después en la historia de esas ciudades. No solo en lo educativo, sino justamente en la matriz económica y social de las ciudades. Y la pregunta flotando ahí es, ¿estamos a tiempo? Yo creo que sí, también pasa muchísimo por la misma historia de la ciudad. Es decir, Río Tercero, al haber crecido por la instalación de fabricaciones militares y otras industrias, se transformó en una ciudad receptora de población. Es decir, receptora y gente que después se iba en relación a los ciclos de trabajo, de oferta y demanda de trabajo y de producción. Actualmente, o en los últimos años, digamos, Río Tercero es como que recepta población de pueblos vecinos, más del lado del este, y por ahí puede estar expulsando un poco más de población hacia Córdoba capital, que claramente ofrece más posibilidades. Serrana puede ser, pero lo que por ahí no se dice es que una de las provincias que más atrae población de Río Tercero es San Luis. Hay mucha gente de Río Tercero que va a San Luis. También no se nombra, hay mucha gente de Río Tercero que va a San Francisco, aquí en Córdoba, que toman como lugar para alguna chance de trabajo o de estudio, ¿sí? Toda esta cuestión de migraciones internas hacia otros puntos de la provincia, Río Tercero receptando población, expulsando población, lo digo expulsando en términos demográficos, no en términos peyorativos, en las construcciones sociales o del imaginario social del río tercerense ha ido como restando identidad a la ciudad. Y eso hace por ahí, es como un obstáculo para lograr acuerdos, ¿sí? Es decir, no se ha generado por la misma dinámica de la ciudad de mediados del siglo XX hasta esta parte, por la misma dinámica del movimiento en la ciudad,
no ha logrado aún tener, nuclear una identidad propia. Recién ahora se está con ciertos indicios como capital nacional del deportista. Bien, Río Tercero la ciudad de los deportistas, Río Tercero la ciudad la ciudad que tiene científicos conocidos, que tiene deportistas conocidos, que tiene gente, que tiene políticos conocidos en el país. Bueno, digamos, de alguna forma, recién ahora, en los últimos años, se va construyendo una identidad. En la medida en que no se construyen identidades, como se podría decir que la tiene Río Cuarto, el Imperio del Sur y estas cosas con las cuales ellos, o la Docta, sí, Córdoba Capital, es decir, es ese generador, antropológicamente hablando, una identidad unificador, creo que uno de los obstáculos para ir hacia adelante en cuanto a los acuerdos institucionales, porque si no terminan funcionando como polos o núcleos aislados los unos del otro a nivel institucional y no hay acuerdos. Y digamos, desde la fundación de Río Tercero hasta y todo lo que hubo en el medio, traer los ferrocarriles, crear la cooperativa de obras, que es una cooperativa para mi punto de vista modelo en la Argentina y en el mundo si quieren, por la cantidad de servicios que ofrece, y traer fabricaciones militares implicó toda una serie de acuerdos, siempre acuerdos, digamos, en función de un futuro de crecimiento. Eso creo que los obstáculos vienen, bueno, desde lo social, lo político, lo económico, lo institucional y cruzado por diferentes intereses, ¿sí? Entonces, bueno, creo que por allí pasaría lograr esos acuerdos para poder llevar adelante una universidad pública en Río Tercero. Muy bien. Cristian, te agradecemos esta visita. Además, es el primer programa, así un programa especial para nosotros, porque estamos inaugurando este ciclo. Seguramente no va a ser la primera vez que te invitemos. Bueno, muchas gracias. No va a ser la última. No va a ser la última. No va a ser la última. La primera fue esta, no va a ser la última. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Por todos los conceptos y me parece que es muy provechoso. Digamos, echado sobre la mesa un montón de temas. Este último de la universidad es un tema clave hacia el futuro. Y bueno, y muchos otros, ¿no? Nos preguntábamos recién en otras entrevistas por otras agendas que seguramente iremos interrogando en programas sucesivos, ¿no? La ambiental, la educativa, como en este caso, la de seguridad, la de turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros iremos buscando alguna conclusión, si es que se puede, o dejar algunas preguntas alrededor de este programa que se llama La Ciudad en Cuestión. Esta fue la primera emisión de La Ciudad en Cuestión. Hablamos básicamente de qué somos a nivel productivo en la ciudad de Río Tercero, con 3 invitados de lujo que nos han dejado seguramente más preguntas que respuestas, y está bien, porque esa es la idea también del programa. Exactamente, ¿no? Me parece que lo más importante es que lo que se dijo, lo que se desarrolló, no solo no cerró las cuestiones, no dio conclusiones, sino que abrió nuevos debates, porque empezamos a plantearnos sobre cuestiones sobre el turismo. El perfil del turismo futuro en la ciudad, si es una utopía o puede ser. El tema de la seguridad y el tema del medio ambiente, claves en cualquier ciudad que se piense hacia el futuro. Y el tema de la tecnología también, que a mí me preocupa particularmente, porque muchos hablan de la tecnología como si fuera una cuestión sí o sí positiva, pero ¿qué pasa con la tecnología y la inclusión social? Exactamente. ¿Va a ser una tecnología que incluya o va a ser una tecnología que excluya? Bueno, es un gran tema hacia el futuro. Y me parece que en esas mismas agendas, en esas mismas temáticas, el rol central de la educación allí, ¿cierto? El rol central de la educación. Se habló acá, por ejemplo, de la posibilidad de una universidad nacional para Río Tercero. Bueno, gran tema para seguir pensando y para seguir planteando. Seguramente lo seguiremos haciendo en los próximos programas. Sergio, muchas gracias. Bueno. Hasta la segunda emisión y saludamos a todos los televidentes. Gracias a vos y a los televidentes. Hasta aquí Río Tercero, una ciudad que ponemos en cuestión en este programa que se llama La Ciudad en Cuestión.